A 52 años, los ausentes siguen siendo los trabajadores. Si algo caracterizó el periodo anterior al fatídico golpe civil militar de 1973, fue el rol preponderante que adquirió la clase trabajadora. En efecto, no solo era propio de los discursos de los diferentes actores políticos la referencia permanente a los trabajadores, sino que esto se tradujo en políticas concretas en beneficio de estos. Un dato que es demoledor e irrefutable y pocas veces abordable por la casta política actual es que los trabajadores llegaron a participar del ingreso nacional en un 61%, porcentaje que luego de los planes económicos y represivos iniciados por la dictadura cayeron por debajo del 40%, para nunca más igualar los alcanzados en ese periodo. Después de 5 décadas, esto se traduce en que el 1% de los más ricos en Chile concentra el 49,8% de la riqueza. Salvador Allende utilizó muchas veces la expresión, comillas, trabajadores de mi patria, para referirse y dirigirse a la clase social que hace posible la riqueza en nuestro país. Es más, en el discurso del 4 de diciembre de 1972 en la Asamblea de Naciones Unidas, ante una sala repleta de delegados, en los primeros 3 minutos hizo alusión y resaltó a la clase obrera chilena. Y es que hace 52 años atrás, la preponderancia alcanzada por el mundo del trabajo en la sociedad chilena fue realmente significativo, al punto que es absolutamente correcto señalar que el golpe de Estado que destruyó la democracia, llevada adelante por las Fuerzas Armadas, la Burguesía Nacional y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, fue directamente para acabar con los derechos y el protagonismo de la clase obrera chilena. Se podría afirmar que fue contra ella. Hace 52 años, el conocimiento alcanzado y desarrollado a través de procesos intensos de participación, discusión y trabajos concretos con la ciudadanía fueron haciendo posible que el pueblo y sus trabajadores tomara conciencia que el país que se requería para superar el largo periodo de atraso, desigualdades, abusos y discriminaciones era dotando no solo de derechos económicos a los trabajadores, sino que también era necesario dotarlos de poder político, y eso solo sería posible alcanzarlo profundizando la legislación laboral de forma tal, dar continuidad al proceso de aumento sindical originado con la Ley de Sindicalización Campesina de 1967 y muchas otras normas que apuntaban justamente a fortalecer el poder de la clase trabajadora. El poder alcanzado por los trabajadores hace medio siglo atrás permitió que estos controlaran y dirigieran parte importante de la banca nacional, con lo cual el crédito y el valor del dinero adquirió una nueva dimensión para millones de usuarios. Sectores relevantes de la minería, la energía, las telecomunicaciones, el transporte público y el transporte ferroviario, así como muchos sectores vinculados a la comercialización y distribución de alimentos y la agricultura, estuvieron bajo el control, supervisión y dirección de los trabajadores. La potencia y potencialidad adquirida por el mundo del trabajo y sus organizaciones despertó el temor de los sectores oligárquicos del país. Era peligroso tanto poder en manos de la clase trabajadora, los cuales acentuaron su estrategia de acabar con la democracia mediante la fuerza, ya que era el único recurso al cual podían recurrir, toda vez que el gobierno popular, sorteando todos los obstáculos económicos y políticos instalados antes de la asunción al poder, lograba, contradictoriamente, aumentar su legitimidad ante el pueblo, cuestión inédita que mostraba que el boicot y sabotaje sostenido de la derecha chilena no daba resultados. Al contrario, crecía la moral en el pueblo y los trabajadores de que participando más de la riqueza que generaban, era posible imaginarse, soñar y hacer posible un país distinto. Una manera de despojar de esos derechos alcanzados y mejorías sustantivas por parte del pueblo fue la fuerza militar en contra de la democracia, del presidente y los trabajadores chilenos. A 52 años, en el relato de las autoridades presentes, en los partidos de izquierda que ayer contaban con frentes sindicales, con frentes obreros en sus direcciones, la palabra trabajo y trabajadores ya poco se usa. La explicación a ese abandono tiene explicaciones. Es correspondiente con el modelo económico y político actual. Es funcional al paradigma monetarista instalado en los 80 y mantenido inalterablemente hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el sentido? En la medida que el trabajo pierde relevancia,
La pierden también quienes viven de su fuerza de trabajo, quienes hacen posible la riqueza, sus trabajadores. Entonces adquiere relevancia su contraparte, que ha sido desde el nacimiento del capitalismo su antípoda, el capital. No es casualidad entonces que a 52 años las autoridades que festejaron un nuevo aniversario no hicieran ninguna mención al conflicto actual entre trabajo y capital. Tampoco lo hacen para los 1 de mayo. Y los partidos otrora, partidos de la clase obrera, prefirieron ayornar sus discursos instalando frases intrascendentes. Pues, en realidad, la única forma de conmemorar un nuevo aniversario del fatídico golpe y consecuente con la figura de Allende, la izquierda debiera, al menos, comprometerse a restituir a la clase trabajadora a la que fue víctima del golpe y luego de la tiranía, los derechos más preciados con los que adquirió poder y logró durante esos 1000 días ser un actor gravitante en el acontecer político nacional. Desgraciadamente, a 6 meses del término del actual gobierno que se reclamaba de izquierda y prometía acabar con el neoliberalismo, durante su mandato no se presentó ningún proyecto que restituyera al menos la posibilidad de avanzar en el refortalecimiento del sindicalismo, lo que implicaba acabar al menos transformar el andamiaje jurídico del plan laboral instalado en Chile en 1979 y que aún mantiene los pilares fundamentales que hacen imposible actuar bajo la libertad sindical para avanzar en derechos. A 52 años son muchas las tareas pendientes por recuperar la dignidad que alcanzaron los y las trabajadoras de Chile. Esa es quizás la tarea inconclusa que hay que retomar con urgencia. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y esta es la edición número 293 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Muga Sáenz en la dirección, a Javier Márquez en difusión y redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, el día de hoy tendremos un programa especial. La fecha lo amerita. A 52 años del golpe militar y a 35 del retorno a la democracia, cada 11 de septiembre nos devuelve a lo vivido, a lo perdido y por contraste también a lo que hoy tenemos. A este análisis invitamos a participar a 2 amigos, Cecilia Leblanc, asistente social, docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, militante del MIR durante la Unidad Popular, y Eduardo Gutiérrez, cirujano dentista, autor del libro Salvador Allende, biografía política pasado y presente, quien fuera dirigente del Partido Socialista en la época de la dictadura, de su 3ª dirección del partido, y además vocero del Movimiento Democrático Popular en años bastante difíciles. Bueno, un agrado tenerte, Cecilia y Eduardo. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias, Luis. Te acerca un poquito más, Cecilia. Oye, bueno, partamos con una pregunta para poder conocer su opinión. El 11 de septiembre tiene una carga emocional, una carga importantísima, que a pesar de que pasen los años sigue estando presente, sigue sintiéndose el peso de lo que sucedió, las vidas que se perdieron, el proyecto que fue truncado, nuestros sueños. ¿Cómo viven y reviven cada 11 de septiembre del año 73? Partamos por ti, Cecilia, ¿te parece? Y después Eduardo. Bueno, primero agradecer la invitación. Estoy Gracias. súper feliz de estar acá. Yo soy una auditora fiel a la Radio Universidad de Chile. Gracias. Y sí. saludo a Eduardo, que está aquí también acompañando. Bueno, de verdad que es un periodo tremendamente complejo cada año, ¿cierto? Por todo lo que hay de las actividades de memoria, ¿cierto? Uno revive absolutamente todo nuevamente, pero yo creo que este año fue más difícil. Sí. Más difícil porque estamos en un contexto de verdad súper riesgoso de lo que podría pasar. Yo creo que, no sé si le pasa aquí a mi compañero Eduardo, pero yo creo que yo lo sentí de verdad como una fecha que necesitábamos, como nunca, ¿cierto? Hablar de ella, ¿ya? Como nunca, justamente por los peligros que se avecinan, digamos,
de poder revertir todos los procesos que se han de esta, como decíamos, democracia que ha sido en realidad una pseudo de democracia, pero más que mal hubieron libertades civiles y hoy día no solo, cierto, está en peligro eso, sino que también mucho más. Yo siento que todo lo últimamente logrado con los movimientos feministas, los movimientos medioambientalistas también. Vamos a hablar de eso, Ceci, más adelante. ¿Ya? Eduardo, ¿qué te rememora? ¿Qué te pasa con esta fecha? Bueno, en primer lugar, saludarlos a antiguos amigos, Lucho Mesina, la compañera. Bueno, mira, los últimos 52 años, por lo menos en lo personal, han estado pletóricos de actividades políticas permanentes. No es por ser autorreferente, pero tú ya lo dijiste, formé parte de la dirección clandestina del Partido Socialista, fui preso político, me negué siempre, yo diría casi por una soberbia, a exiliarme, a pesar de que me buscaban mucho, digamos, tratando no de conversar conmigo, sino que de otra forma. Estuvo preso mi hermano, estuvo presa mi madre, o sea, por lo tanto, esta fecha rememora también un poco lo que fueron esos sueños, ¿no? Y uno trata de buscarle, y siempre es interesante que el tema vuelva a salir a 52 años, ¿no? Mucha gente se pregunta, oye, pero mira, no sé, por la guerra civil del año 1891, Balmaceda, 20 años después nadie se acordaba de Balmaceda. Bueno, lo que pasa que la diferencia radical es que aquí hubo un proceso revolucionario, ¿no? Hubo un proceso revolucionario que concitó el entusiasmo, que concitó la simpatía, que concitó la esperanza, yo diría, del mundo de izquierda, del mundo de la izquierda. Fíjate que en Henry Kissinger, uno de los factotum del golpe de Estado y de tratar de impedir la asunción de Allende, dijo en sus memorias, escritas en el año 1975, que ellos estuvieron en contra de la Unidad Popular, no tanto por el tema del cobre, lo que es falso, sino que por la importancia que tenía para la izquierda en Europa. O sea, el peligro que significaba que un proceso como el de la Unidad Popular tuviera ramificaciones. Un referente muy importante. Claro. Entonces ese tema... ¿Y cuál es el tema de fondo? Que aquí en Chile, ¿y por qué aparece permanentemente este tema de debate? Porque la izquierda tenemos una deuda, ¿no? Tenemos una deuda de hacer un análisis más de fondo. Sí. No se trata, como hemos dicho muchas veces, de rescatar la Unidad Popular como un todo, porque obviamente cometimos errores. El proyecto de la Unidad Popular finalmente fue derrotado. No se trata de volver al proceso de la Unidad Popular, sino que se trata de... sacar las lecciones también. Sacar las lecciones, supuesto, pero sobre todo, digamos, de ubicar aquellos elementos ejes, ¿no? La soberanía nacional, el rescate de las riquezas básicas, ¿no? La democracia, o sea, tú lo decías, Lucho, al inicio, ¿no? Claro. Nunca en la historia de Chile los trabajadores, el pueblo, los estudiantes estuvieron más en disposición de ejercer su dominación. Es un tema vital, ¿no? Por eso el carácter de la contrarrevolución, porque aquí lo que en Chile hubo fue una contrarrevolución. Correcto. ¿No? Entonces, los días 11 sirven para reflexionar, sirven para atraer, digamos, como te dijera yo, bueno, el recuerdo de las víctimas, el recuerdo de Allende, el recuerdo de tantos que quedaron en el camino, sí. ¿No? Yo justamente quería algo para nuestros auditores, que mucha gente joven no vivió el periodo solamente por referencia, por eso es muy importante para nosotros la invitación de ustedes, que fueron personas que vivieron. Yo también tenía 16 años y medio, 17 casi ya, para el golpe de Estado. ¿Qué hacía ese día? ¿Te recuerdas? Ese día martes 11. Por supuesto, yo creo que todo lo que lo vivimos fue un día que jamás, digamos, va a poder salirse hasta que uno se muera. Yo tengo harto contacto, obviamente soy profesora, por lo tanto con la gente joven, y en estos días he tenido que estar ahí hablando y justamente dándole la importancia que yo creo que tú quieres ahora, ¿cierto? Sí. Dilucidar, en el sentido de que es importante que ellos sepan que efectivamente fue primero la Unidad Popular y segundo, por qué la dictadura que tuvimos en Chile, civil-militar, tuvo de verdad esa crueldad con el pueblo. Porque yo creo que fue el periodo histórico donde efectivamente el pueblo asumió un protagonismo jamás dado en la historia.
Y cuando hablamos del pueblo estamos hablando no solo de la clase trabajadora, ¿cierto?, que claramente venía ya con un proceso organizativo y de ascenso desde principios del siglo, sino que también se incorporaron las mujeres, se incorporaron los jóvenes a ese proceso. Entonces, en ese sentido, como lo ha dicho la historiadora María Angélica Illanes, ¿cierto?, fue el periodo histórico donde el concepto de pueblo, que siempre se mantuvo en la abstracción, se hizo realidad. O sea, se hizo cuerpo, como dice ella, ¿no?, en el sentido que efectivamente se expresó. Y se expresó sintiendo de que por primera vez un gobierno lo representaba, por primera vez un gobierno lo identificaba en sus intereses y por lo tanto se apropió de eso. A mí, digamos, por ser estudiante en ese tiempo y como mi escuela, justamente en el periodo posreforma, estableció un compromiso absoluto con los procesos de cambio y transformación. Entonces los estudiantes institucionalmente ya estábamos incorporados en todos los procesos que estaban ocurriendo en Chile. Entonces pude palpar de manera directa, ¿cierto?, el sentir del pueblo, el elemento subjetivo que a veces no se habla, pero que uno ve, el sentirse parte de, ¿ya?, y el sentirse que eso que estaba ocurriendo era propio. Y obviamente el presidente Allende nunca dejó de decir que este es el gobierno del pueblo y el pueblo lo asumió como tal. Entonces, eso primero. Entonces, por eso la ferocidad de la dictadura después, porque había un pueblo consciente, un pueblo organizado y además un pueblo con ansia de poder. Y que ya experimentaron incluso... Eso es muy importante, ansia de poder. Vamos, ¿cierto?, a discutirlo ya más adelante, Ceci. Y antes de darte la palabra, Eduardo, enviar un saludo a 3 personas que me parece importante, porque Cecilia es de la escuela que se conocía como la Escuela de Trabajo Social. De Servicio Social. Servicio Social en ese entonces, sí, ahora es Trabajo Social. Y según un amigo mío y amigo de Cecilia, es una de las escuelas que tuvo, o sea, la carrera esa fue la que sufrió con mayor rigor la represión. Bueno, aprovecho de mandarle un gran abrazo a mi querido amigo Mario Villanueva, que amigo también. Yo lo comparto, porque además de compañero, sí, amigo, muy amigo. Una gran persona, sí. Y además también aprovechar de mandarle un saludo a Claudio Lara, el economista, que también es amigo de Cecilia. También, y muy por querido supuesto también. A Paula Vidal, que es la jefa hoy día de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y a todos los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Chile, a Gonzalo, su profesor, que son muy amigos. ¿Qué hacía ese día, Eduardo? ¿Cómo lo sientes cuando te recuerdas? Bueno, yo tenía una responsabilidad como dirigente de la FECH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Tenía como misión supuestamente dirigir parte de la resistencia que tenía como eje el Hospital José Joaquín Aguirre, ¿no? JJ. O sea, el JJ Aguirre, que en esa época era un hospital público, hoy día no, hoy día es un hospital privado. Y en ese hospital nos reunimos unas 200, 300 personas, al margen, digamos, de los funcionarios del hospital, la mayoría estudiantes, y estuvimos ahí esperando lo que nunca llegó, ¿no? Y, bueno, grandes discursos, vimos desde la terraza del hospital el bombardeo a La Moneda, algo ya nos parecía que tenía un mal pronóstico, por así decirlo, ese bombardeo. No teníamos, por supuesto, la información directa, pero teníamos la visualización de lo que era el ataque ahí de los aviones en contra del gobierno de la Unidad Popular. Aviones que, entre paréntesis, nunca han participado en ninguna guerra, solamente han participado en la insurrección de la Armada del año 1931 y en la época Lupe, o sea, grandes pilotos de guerra para hacerle la guerra al pueblo, hay que decirlo, ¿no? Y además hay que decir que no solamente eso, sino que además... El proyecto neoliberal que se instauró con la dictadura contemplaba el compromiso del conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque aquí de repente se tiende a decir, no, mira, si aquí las DINA eran los malos. No, aquí hubo un proyecto en el cual la represión era parte consustancial para imponer un modelo. El coronel en esa época, Manuel Contreras, de jefe de la DINA, se reunía todos los días con Pinochet para discutir los planes de exterminio, no cosa menor. Entonces, y claro, alguien dice por ahí, pero qué bueno, pero figúrate, Manuel Contreras estuvo preso. Claro, estuvo preso, en buena hora, pero las Fuerzas Armadas, como se dice popularmente, pasaron coladas, ¿no? Aquí no se discutió nunca la institución, la responsabilidad institucional, salvo algunas declaraciones de otros comandantes en jefe que hubo posteriormente en esta transición democrática que fueron acallados internamente, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces ese día nosotros estuvimos ahí, después estuvimos
3 días guardados en casas de entre comillas, de seguridad, que no eran tales, digamos, eran casas de familiares, amigos, y posteriormente tratar de reintegrarnos a la vida estudiantil. Yo era estudiante de odontología de tercero o cuarto año, ya ni me acuerdo mucho. Afortunadamente era una escuela de derecha, ¿no? Yo fui candidato a presidente en el año 73, afortunadamente no salí, ¿no? Fíjate que hubo 3 listas, uno encabezado por un demócrata cristiano, otro encabezado por un tipo de renovación, digamos, del Partido Nacional en esa época, y yo. Ganó el tipo de derecha, ni siquiera el demócrata cristiano, ¿no? Así los tipos no me inflaron mucho, ¿no? Claro. Bueno, ese fue como el día. Bueno, mira, no sé. Yo no te contesté respecto al día 11, sí, ¿no? Pero yo hacía trabajo campesino, trabajo político campesino en la zona de Huaympay, el Lindero, y en esa mañana, digamos, cuando nos enteramos del golpe, con mi compañera, que también Mario es compañera, no solo de universidad, sino que también compañera de partido, fuimos al lugar, ¿no? Al lugar donde teníamos, porque justamente nos habíamos venido en la noche, todo el mundo sabía que venía un golpe. Todos sabíamos que venía, no sabíamos y nosotros cuándo. Nos turnábamos. Claro. Un día se quedaba ella en la casa que estábamos ahí alojadas, que era una casa patronal desocupada, y otro día me quedaba yo. Y esa vez viajamos las dos y de vuelta. Entonces el martes se desarrolla lo que fue el golpe militar. Y no pudimos irnos. Pero sí me pasó lo mismo que anduvimos tratando en San Diego de irnos a Deo. Y vimos todo el bombardeo de La Moneda, tipo 11, 12 del día, porque no habían, se estaban acabando ese día las micro y todo. Y bueno, y entonces fue realmente terrible, porque tuvimos que volver súper derrotados, porque ese día el toque queda fue a la 1 de la tarde, tuvimos que volver rápidamente, y desde mi casa, me acuerdo, del departamento, vimos a las 3, 4 de la tarde el bombardeo Algo de terrible. La Legua. Se veía de lejos. Entonces fue un día realmente que amaneció soleado, y cierto, después que Allende partió, se ensombreció, se nubló, un día muy... Un día lamentable. Vamos a pasar a la segunda parte, un poco más político, porque antes tenemos que hacer un pequeño corte, pero antes de ir al corte tenemos que hacer una información que permanentemente hace nuestro programa, que es tratar de visibilizar las huelgas, porque en este país también las huelgas no tienen cobertura periodística. Entonces queremos hacer un pequeño informe antes de ir al corte musical. Hoy comenzó la huelga legal de los 180 trabajadores de la Casa Moneda de Chile. En comunicado público, el sindicato señala que se vieron obligados a llegar a la huelga ante lo magro de la última oferta presentada por la administración, que no responde a las legítimas demandas de las y los trabajadores. En el comunicado, el sindicato señala que una institución con tal trayectoria y valor patrimonial no merece que sus trabajadores continúen con reajustes salariales insuficientes. El sindicato tiene un conflicto fuerte porque el Ministerio de Hacienda tiende, como siempre tiende el Ministerio de Hacienda, a reducir el presupuesto, y por lo tanto está complicado el tema. También el sindicato AXO Chile lleva 23 días de huelga, y hasta ahora la empresa se ha oído sordo a sus demandas. El grupo AXO es una multinacional de origen mexicano que maneja marcas como Victoria's Secret, The North Face, que es una marca bastante conocida, Banana Republic, Polo y otras marcas más. Las principales demandas de los 130 trabajadores del sindicato son incremento salarial, mejorar beneficios tales como aguinaldo, permisos, etc. La huelga se desarrolla en tiendas ubicadas en el Costanera Center, con posibilidad de extenderse a otros centros comerciales como Alto Las Condes, Parque Arauco y región de Valparaíso. Bueno, le mandamos un afectuoso saludo desde nuestro programa Debate Social, y como siempre hacemos un llamado a los dirigentes que escuchan nuestro programa a la solidaridad, tremendamente importante. Sabemos que estamos en una etapa compleja, difícil, pero hay que hacer el máximo del esfuerzo. Vamos a un corte musical con una canción emblemática para la ocasión del grupo Sol y Lluvia, Para que nunca más, tema que se ha convertido en una suerte de himno de la República, de la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Vamos y volvemos. Volvemos a Debate Social en su edición número 293. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Volvemos a nuestra conversación. Nos acompañan esta tarde, como ya lo dijimos al comienzo, Cecilia Leblana y Eduardo Gutiérrez. Ambos han publicado o participado en publicaciones a propósito de los 50 años de la Unidad Popular, hace 2 años atrás, y de la figura del presidente Salvador Allende. ¿Por qué, partamos Eduardo, ahora invirtámoslo, por qué es relevante seguir revisando lo sucedido durante los 1000 días de la Unidad Popular? Porque nos hablan reiteradamente
Han pasado 50 años, ¿para qué seguir dando vueltas en el mismo tema? ¿Por qué es relevante, a juicio tuyo, no perder de vista esa fecha, ese periodo? Bueno, es relevante en primer lugar porque el modelo neoliberal entró en una crisis. Entró en una crisis después de un relativamente largo periodo en que se legitimó, hay que decirlo, en el plebiscito de las reformas constitucionales del año 1989, posterior al tema del sí y el no, hubo una reforma constitucional donde, si uno revisa el servicio electoral, votó el 92% de la población y fue aprobado por el 90% del electorado. Eso le dio legitimidad al proyecto, digamos, para decirlo en términos concretos, al proyecto de recomposición capitalista, ¿no?, neoliberal. Ese proyecto tuvo legitimidad con algunos contratiempos, por así decirlo. Aparecieron los críticas en el interior, ¿no es cierto?, los autocomplacientes, pero que no cuestionaban el fondo del modelo. Creo que cuestionaban la desigualdad, ¿ya? Porque supuestamente el modelo que estaba planteando de Chile, un país desarrollado, el año 2000, después el 2010, después el 2020, ¿no?, en los debates en la primaria del gobierno actual se habló del 2050, sí, que era para la risa, ¿no? Bueno, ese modelo entró en crisis con la rebelión popular del 2019, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque no solamente cuestionando la crisis estructural del modelo capitalista. Fíjate tú que hay cifras que son de los últimos 10 años, el Producto Interno Bruto nunca ha superado el 2%, ¿no? Y pretender que Chile puede ser un país desarrollado implica el 7, el 8% anual durante 10 o 15 años. Por lo tanto, estamos lejísimos de eso. Y en segundo lugar, ¿no?, está el tema de la crisis política, ¿no? El proyecto de democracia representativa liberal fracasó, ¿no? La gente, ¿por qué la gente abjura de la política y de los políticos? Porque se resuelven temas que no los comprometen o no les informan. A alguien le preguntaron por las AFP, por el tema de las pensiones, a alguien le preguntaron por la privatización del agua, a alguien le preguntaron por el tema del cobre. No, aquí se legisla a espaldas del pueblo. Es el concepto de las castas, ¿no? Por eso que sí, a 50 años del golpe todavía sigue vigente el debate, porque el capitalismo en Chile, este proyecto de refundación del capitalismo que inició la dictadura, entró en crisis, en una crisis terminal. Entonces, vamos a tener permanentemente este debate, ¿no? En mi opinión. Sí, Cecilia, ¿qué te parece a ti? Mira, yo creo que ¿dónde radica la importancia? Porque, bueno, el periodo de la Unidad Popular fue la culminación de un proceso que venía desarrollándose durante todo un siglo. Y obviamente, es cierto, se vinculaba un periodo histórico con otro. Yo creo que hoy día estamos en una situación totalmente distinta. Es como que los tiempos históricos se cortaron. O sea, la instalación del mercado como regulador de toda la vida social ha hecho entonces que esos tiempos históricos no estén, y hay un corte, ¿cierto?, histórico entre lo que fue. Entonces es importante que hoy día, ¿cierto?, cuando se analiza la situación actual, se tenga en cuenta que jamás se pueden establecer cortes históricos entre un periodo histórico y el otro. Y eso es lo que hoy día está pasando. Yo soy más pesimista que Eduardo, en el sentido que yo creo que durante todos estos 30 años de gobierno de la concertación, el modelo económico se profundizó. Y no solo, ¿cierto?, los aspectos estructurales que tienen que ver con la economía, con las relaciones de capital-trabajo, sino que también en los elementos culturales. Yo creo que se instaló, ¿cierto?, la hegemonía cultural neoliberal en Chile. Y eso hace muy difícil, especialmente en las nuevas generaciones, que es a mí lo que más me preocupa, ¿no?, que las nuevas generaciones hagan ese corte histórico y sientan de que como que la sociedad empezó a partir de esas generaciones y en otras palabras ha ido cambiando la subjetividad de los sujetos. O sea, el mercado en ese sentido, el modelo nos ganó en términos culturales. Y eso es producto de la ausencia de una izquierda, ¿no? La izquierda no solo se ha desperfilado, sino que no hay izquierda. Yo hoy día no podría identificar en realidad, pensando en lo que fue, cómo concebimos nosotros la izquierda, ¿cierto?, como una organización especialmente antiimperialista, anticapitalista, claro, ¿cierto? Y por lo tanto, imposible entender una izquierda que no mencione, como tú lo dijiste delante, el modelo económico no se tocó prácticamente. En ningún proceso, ni siquiera en la Constitución, ¿cierto?, en la famosa Constitución que incorporó más bien elementos nuevos, ¿cierto?, de la sociedad hoy día, fundamentalmente culturales, pero no se tocó los recursos básicos. Entonces yo decía, ¿cómo se puede presentar una propuesta
Una nueva propuesta de constitución, tú estás refiriendo al proyecto. Sí, a la última de la constitución. ¿Cómo se puede presentar una propuesta que no se considere hoy día que los recursos naturales están todos en manos de transnacionales y que los chilenos, por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de poder trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Para hacer transformación efectivamente en las relaciones capital-trabajo? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día se hace importante recuperar, porque había un Estado, ¿ya? Sea como fuera en el periodo de la Unidad Popular, no solo el desarrollo del movimiento social, de la conciencia, ¿cierto? Y todo eso, sino que además el Estado permitía cierta distribución. Hoy día se ha mantenido el Estado subsidiario, ¿cierto? Con algunas mínimas reformas, pero se ha mantenido hasta el día de hoy. Y por lo tanto, eso de pensar, a mí me da risa cuando hablan del país desarrollado, pero digo, ¿cómo se le pasa por la mente que puede haber un país desarrollado en las circunstancias que estamos nosotros, con una economía extractivista, con un Estado subsidiario, ¿cierto? Que no corta ni pincha respecto al mercado? Es el mercado el que finalmente domina todo. Pero lo más peligroso es que está dominando las conciencias de las nuevas generaciones. Eso es lo que más me preocupa desde el punto de vista de la proyección que tenemos. Mira, y creo que pueden complementar un poco lo que plantearon recién, tanto tú, Cecilia, como Eduardo. Hace unos meses atrás estuvimos acá en el programa al sociólogo e historiador Felipe Portales, quizás lo ubica, que es muy interesante, Felipe, quien planteaba que era un contrasentido que lleváramos 33 años del término de la dictadura, 34 años, porque había escrito un paper, y que se mantuvieran toda la herencia económica, política y social, destacando, y aquí venía lo relevante, destacando que esto sucede a pesar de que el pueblo ha elegido 6 veces gobiernos declarados como de centro-izquierda, y solo 2 de derecha, y han sido estos gobiernos, los de centro-izquierda, más que los de derecha, porque los 2 son de Piñera, los que han consolidado y profundizado el modelo de sociedad impuesto por la dictadura, con sus privatizaciones, desigualdad social, plan laboral, AFP, ISAPRE, crisis del sistema de educación. ¿Por qué creen que no se ha terminado con los enclaves de la dictadura? Ni siquiera hablemos todavía de pasar un nuevo proyecto, un nuevo modelo, imaginarse un nuevo sistema. ¿Por qué? ¿Cuál crees que es la razón, Eduardo, después, Cecilia? ¿Por qué no se han acabado estos enclaves? Bueno, no se han acabado con los enclaves porque ningún proyecto de la concertación, nueva mayoría, ni menos de la derecha se ha planteado precisamente cambiar al margen de la propaganda, ¿no? Cambiar objetivamente el modelo de desarrollo, el modelo político. No se lo han planteado, así que es como se dice popularmente, pedirle peras al olmo, ¿no? No lo han planteado, ¿por qué? Porque su compromiso con el capital financiero, sobre todo su dependencia del capital financiero es demasiado grande. Tú lo sabes muy bien en el tema de la AFP. Sí, será porque terminó convenciéndolos y ganándolos para el proyecto. Claro, más que yo estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia en el sentido de la derrota cultural, pero yo diría que no sé si hay diferencias o es más profundo hablar de una derrota ideológica, ¿no? O sea, porque aquí la ideología dominante, el proyecto, digamos, de vida norteamericano, dejémoslo claramente establecido, fue el que se impuso, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que yo, en relación a los antecedentes que entregaba Cecilia, yo creo que cuando ella habló al principio, me quedo dando vuelta al tema, ella un poco, no sé si lo hizo con alguna idea detrás, de decir, bueno, hoy día tenemos un peligro, ¿no? El peligro de que, en el fondo, el peligro de que gane la derecha. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Por supuesto. Claro, o sea, la responsabilidad es de los que tuvieron el poder, claro, y que fueron incapaces realmente de construir un proyecto alternativo y que dejaron al pueblo como estamos, inerme, sometido, digamos, a los vaivenes de los medios de comunicación hegemonizados por la derecha. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, claro, el tema es difícil y complejo, sobre todo porque hoy día... Por eso que yo en la introducción hablé sobre el tema internacional, porque sobre todo hoy día, porque el mundo está cambiando, no está cambiando por la inteligencia artificial, porque esas son las chivas que nos meten, ¿no? Oye, la tecnología ha avanzado tanto, entonces el mundo cambió. No. Si lo que pasa es que ha cambiado el sistema mundo, ¿no? En el sentido, digamos, de que la distribución de fuerza a nivel mundial ha variado. Fíjate tú que en el año 1991, en el Congreso norteamericano,
al término de la Guerra Fría, George Bush padre dijo, en el Congreso norteamericano dijo, señores, ganamos la guerra y ahora hay un solo poder a nivel mundial que son Estados Unidos. Y China es nuestro amigo. Claro, 1.200 millones de consumidores. Hoy día no existe ese mundo unipolar, ¿no? Está China, está la India, Rusia, sí. está la India, están los BRICS, ¿no? O sea, hay un proceso de configuración, de reconfiguración del proceso a nivel mundial. Y eso tampoco a la izquierda en Chile no se dice, es como que no existiera, ¿no? Y claro, de repente vemos que el gobierno apoya a Zelensky, ¿no? Apoya a la OTAN, apoya al Banco de Crédito Alemán, tiene convenios con la OTAN. Acaba de firmar hace un mes atrás un convenio con la OTAN. Y Estados Unidos dice, hoy estamos preocupados por el estrecho de Magallanes. O sea, figuran, ellos están diseñando el nuevo mundo, ¿no?, de su patio trasero. Y aquí la izquierda, salvo raras excepciones, ¿no?, está callada, es como que no pasara nada. El tema, bueno, hay tantos temas. Está el caso de Venezuela, esta eventual agresión de Estados Unidos a Venezuela, que tiene que ver con la soberanía. Cecilia, pero la misma línea de la pregunta que le hice a Eduardo. Bueno, yo creo que efectivamente hoy día hay un reordenamiento de todo el eje del poder mundial. Hay reagrupaciones. Exacto. Y no hablamos de un solo poder, o sea, pero están en proceso todavía. En el caso chileno, yo creo que desde que se hizo el pacto, digamos, de la transición, ¿cierto? Ahí se estableció un acuerdo de la élite, tanto de derecha, militares, ¿cierto?, como también de la concertación, para desarrollar el modelo económico bajo un tipo de democracia que es una democracia controlada, tutelada. Y yo creo que eso no ha variado. O sea, en definitiva, todo lo que se ha hecho ha sido en función de resguardar eso. Por lo tanto, eso implica también un alineamiento con Estados Unidos, que fue quien participó en ese pacto. O sea, de ahí nunca se rompió, ¿cierto?, ese alineamiento. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la mirada de Chile hacia el mundo y cómo mira el mundo y cómo establece sus relaciones internacionales están condicionadas por ese alineamiento con Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, la izquierda, esa izquierda que fue alguna vez, porque yo no la considero izquierda, fue alguna vez a lo mejor izquierda, ¿ya? Al perder, ¿cierto?, la lucha anticapitalista, ya dejó de ser de izquierda. ¿Ya? Al asumir esa es la condición sine qua non en el modelo, porque se involucró en el modelo con todo. Correcto. ¿Ya? No solo ideológicamente, sino que también en las condiciones de vida. Entonces, es imposible pedir ahí. Yo siento que si hay aquí un cambio, tiene que surgir otro conglomerado, ¿cierto? Que efectivamente parta hoy día, porque hoy día estamos justamente en una vuelta nuevamente de la postura neocoloniales, ¿cierto?, y imperialistas. O sea, podemos ver cómo Estados Unidos actúa con plena impunidad frente al mundo, ¿cierto?, en acciones ya barbáricas. O sea, volvimos como a esa relación colonia-barbarie, ¿ya? Y aquí no se dice nada, ¿no? Nada, o sea, se asume como normalidad eso. Entonces, hay instalado justamente en Chile, creo que es importante eso, Cecilia, que plantea, porque nuestro país nos separan del resto de América a una tremenda cordillera, pero esa cordillera no solamente un aislamiento físico, es un aislamiento también cultural, político, porque efectivamente, como bien dices tú, a diferencia de otros países de nuestra región, se están discutiendo estos temas. La nueva recomposición geopolítica que hablabas tú, Eduardo, la crisis del BRICS con los Estados Unidos, por lo menos hay debate. Aquí no hay debate, aquí hay un acuerdo, pero que institucionalmente ha dominado durante 35 años. Entonces la pregunta, Cecilia, para que sigamos con este tema, ¿cómo ves tú, cuál es el papel que han jugado los partidos de izquierda en la continuidad del sistema? Los partidos de izquierda. Cuando vemos que los partidos de izquierda tienen el mismo relato que los partidos de derecha en la defensa del modelo neoliberal. Cuando los ministros de Hacienda, nombrados por los gobiernos, particularmente este último, que son absolutamente funcionales al famoso consenso de Washington, a las políticas y directrices definidas por el gran capitalismo americano. Cabe preguntarse entonces, ¿qué es ser de izquierda hoy? Ya lo has dicho, tú te anticipaste, pero ¿cómo ves el rol que han jugado los partidos de izquierda en el mantenimiento? Primero, siendo parte, digamos, de este pacto de transición, de alguna manera marcó lo que iban a hacer, ¿no? O sea, y eso implicó una disociación con el movimiento popular. O sea, el partido se convirtió en un fin en sí mismo y no en un medio para, como se concibió
Y esto tiene que ver también con cambios estructurales, porque al no estar los estados nacionales, obviamente eso afectó también el rol de los partidos políticos, que de alguna manera fueron como el mediador entre las necesidades de la población y los recursos del Estado. Ya, al cambiar el rol del Estado, obviamente el partido queda, ¿cierto?, ahí desvinculado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cierto? Empieza finalmente a transformarse en un ente disociado, como digo, de lo que son las necesidades de la población, y empiezan a mirarse a sí mismos, ¿cierto?, como un instrumento para ellos. Y ahí me refiero, o sea, toda la lucha de los partidos políticos este último tiempo ha sido un poco como mantener ciertos puestos, ¿cierto?, en el Congreso o rotarlo, digamos, cuando corresponde que haya un gobierno, en los cargos de gobierno. Pero es así. Entonces, y finalmente, y últimamente se han transformado en bolsas de trabajo, ya, y más bien en administración de sus militantes, ¿no? Sí, muy obsceno, y terminó esa lógica del partido político como una herramienta se transformó en un fin en sí mismo. Bueno, y eso fue perfilando, como digo, cuando tú me preguntabas por los partidos de izquierda, con todos los partidos pasó lo mismo. Hay una disociación entre las necesidades de la población, y por eso hoy día, y yo me quiero meter en un tema que a lo mejor no corresponde acá, pero creo que es importante darle importancia. Es un tema que lo he venido pensando, digamos, que es en la parte subjetiva. ¿Qué está pasando en la parte subjetiva? Hay un desamparo, una soledad del sujeto que hoy día es terreno fértil para que la derecha y la ultraderecha, ¿cierto?, atemorice a la población con el tema de la seguridad y la delincuencia, porque hay una vulnerabilidad existencial producto del sistema, ¿no? Está solo, es decir, hoy día mundo, la gente está sola porque el sistema responsabiliza al individuo de su sobrevivencia. Como no hay el Estado que distribuye los recursos, entonces el individuo. Y el mensaje del mercado es ese, ¿no? El mercado lo ofrece a todo, depende de ti, que pueda acceder a los bienes y servicios. Un Estado y eso fallido. genera no solo frustraciones, sino que genera sensación de desamparo, porque además se ha roto el vínculo social, ¿cierto? Si nos centramos en ese otro tema, que se ha roto el vínculo social, el sentido de comunidad, y por lo tanto el sujeto está solo frente a un mercado adverso. Entonces ese desamparo es aprovechado por todas estas corrientes de ultraderecha que lo saben manejar muy bien, ya lo entienden muy bien y por lo tanto se han metido ahí. Excelente, justamente. Muy buena la reflexión. No sé qué opinas tú, más o menos en esta misma línea, Eduardo, respecto del rol que le ha asistido a estos partidos, comillas, de izquierda. Es la responsabilidad de mantener el modelo, ¿no? Sí, mira, aquí hay elementos históricos que permiten identificar la respuesta a tu pregunta, Luis. Mi impresión es que uno de los principales responsables de este ayornamiento o este cambio de proyecto estuvo radicado y está radicado en el Partido Socialista, ¿no? O sea, nosotros conocimos lo que fue desde sus inicios el Partido Socialista hasta el año 80, ¿no? Y ahí hubo un cambio, un giro que se produjo no solamente por la visualización del posible derrumbe de la Unión Soviética, ¿no?, que estaba en el debate en Europa, claro, que no existía en Chile ese debate, pero en Europa sí, que permeabilizó a los dirigentes que estaban en el exilio, sino que además aquí hubo un proyecto de la socialdemocracia aliada con Estados Unidos, sobre todo la socialdemocracia española y alemana, de potenciar, ¿no es cierto?, un cambio radical de ese Partido Socialista que hasta ese momento se identificaba como, entre comillas, marxista-leninista, ¿no? Y eso se produjo en el año 75 aproximadamente. Carlos Altamirano, en un discurso que hace en México, él dice, la responsabilidad de terminar con la dictadura le corresponde a la democracia cristiana y al Partido Socialista. No nombra al Partido Comunista. O sea, ya estaban los primeros síntomas de este cambio. Eso explica por qué el PS no tuvo empacho en aprobar la privatización del agua, en aprobar la privatización del 70% del cobre, ¿no? O sea, entonces, esa es una explicación política, ¿no?, que tiene ribetes internacionales, ¿no?, y que hoy día sigue vigente, ¿no? Cuando estábamos analizando en la respuesta anterior el tema de la venida de los norteamericanos a América Latina diciendo estamos interesados en el cobre, en el agua, el estrecho Magallanes, sí. ¿Qué es lo que hace la ministra de Defensa en esa época socialista? No sé en qué estaba, cazando pajaritos, no sé en qué mundo vivía, ¿no? Sí, bueno, una pequeña interrupción, sí. Queda muy poco, estamos en el tiempo ya, Eduardo y Cecilia. Ayer se conmemoró los 52 años y un gesto del presidente de la República entrando de la mano con Isabel Allende con una rosa, no sé si la vieron en la... Sí, la vi.
¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era la señal? Con una senadora que había sido destituida por una de las instituciones del Congreso. Entonces, bueno, hay mucho que hablar, Eduardo y Cecilia. Creo que los vamos a dejar invitados para otro programa porque ha estado realmente interesante. Estamos en la hora. Sí, y como todos los días viernes en nuestro programa, bueno, no olvidarnos de Palestina. Uy, sí. Palestina es tremendamente importante y es la expresión de un concepto que también usamos reiteradamente acá, que Cecilia lo recordó, el tema de la barbarie. Estamos viviendo la barbarie ya, con una salvedad, que prácticamente todos los gobiernos del mundo frente a la barbarie, al genocidio que se produce en Gaza, guardan silencio. Más algunas pequeñas declaraciones, no pasan más que eso. Y por eso decimos a todos nuestros auditores, no olvidar a Palestina y ver cómo solidarizamos a partir de nuestros escasos recursos. Así que un abrazo grande, Eduardo y Cecilia, y muchas gracias por haber participado. Gracias a ustedes y a la radio de la Universidad de Chile. La radio que piensa. Sí, así es. La única que piensa.